Son exactamente 9 de la mañana con 4 minutos. Me confirma si ya está en vivo el señor Lenín Moreno, pero creo que tiene que girar la toma, ¿verdad? Vamos con unos mensajes hasta que se solucione ese problema, por favor. Vamos con unos mensajes que nos han escrito a esta hora nuestros amigos de WQ Radio. Acá dice, bendecido día. Ahí vamos con un mensaje, dice, bendecido día. Así se encuentran las mayorías de calles en Urdesa. Ahora esta imagen es prácticamente en todo Guayaquil. En esas pozas de agua, por lo general, hay cráteres. Dice, por favor, se necesita la intervención por parte de las autoridades. A esta hora, me confirma. Sí, son exactamente 9 de la mañana con 5 minutos. Por acá nos están escribiendo, Paul, ¿tú tienes listo para este proceso electoral del día domingo? Me toca viajar a Manabí, lo voy a hacer hoy por la tarde. ¿Cómo están las carreteras hacia Manabí? De lo que se conoce, están las carreteras habilitadas hacia Manabí, según lo que nos está escribiendo a esta hora una de nuestras amigas oyentes a esta hora. Le damos la bienvenida al expresidente de la República, Lenín Moreno. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido acá a WQ Radio. Estamos siendo escuchados a través del dial 102.1 y también nos están escuchando a través de nuestras plataformas digitales. Para reconfirmar, señor Lenín Moreno, ¿sí nos escucha bien? Sí, le estoy escuchando, Paul, ¿no? Sí, correcto. Gracias por estar con nosotros. Básicamente, este domingo 13.7 millones de ecuatorianos salen a las urnas a votar. ¿Cómo ha visto usted, como expresidente de Ecuador, este proceso, estas campañas, por las dos opciones, Luisa González y Daniel Noboa? ¿Cree que se va a dar un proceso transparente para este domingo? Yo espero que sea así. En primer lugar, un saludo cordial a ustedes. Gracias por la gentil invitación y un abrazo a todos los queridos ecuatorianos. Decía que espero que el proceso sea tan transparente como nosotros, todos los ecuatorianos, esperamos, porque la fiesta democrática es eso, una fiesta que hay que aprender a disfrutarla, en la cual el pueblo acude a las urnas a escoger a quienes van a ser sus mandantes. Y es obligación de quien controla, de quien orienta, de quien legisla, pues defender esa importantísima decisión y voluntad popular. Doctor Lenín Moreno, hay dos opciones, Luisa González por parte de la RC5 y Daniel Noboa, candidato a presidente por ADN. ¿Es posible el retorno del correísmo nuevamente al país? ¿Qué cree usted? Bueno, claro que sí, si el pueblo ecuatoriano así lo determina. De forma particular espero que no ocurra así, porque lo que se decide es bastante importante para el futuro del país. Tenemos que escoger entre democracia o dictadura perpetua, porque eso es lo que quieren. Si es que se instalan en el poder, no se irán nunca. Eso por una parte. Por otra parte, debemos escoger entre libertad o esclavitud. Debemos escoger entre libertad de expresión o la posibilidad de que haya unos gestores de paz, que de acuerdo a lo que nos dice la candidata del correísmo, más o menos se asemeja a las que han tenido en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. En Venezuela el caso de los motorizados que agreden a la gente, que agreden a los opositores, que garrotean a los opositores, que están permanentemente espiando las actividades políticas de todas las personas y que en un momento determinado hasta marcan, como hacían los nazis en las casas de los judíos en el tiempo de Adolfo Hitler. Entonces marcan las casas para luego aterrorizar a las personas, para luego atemorizarlos permanentemente y que no se atrevan bajo ninguna circunstancia a hacer los reclamos que tienen siempre pendientes. Dicen los expertos que luego de que Lenín Moreno ganara las elecciones en su momento, Lenín Moreno descorreizó a Ecuador. ¿Qué tan cierto es? ¿Perdón? Dicen los expertos que luego de que Lenín Moreno ganara las elecciones, Lenín Moreno descorreizó a Ecuador, porque veníamos de un gobierno por aproximadamente 10 años por parte del correísmo que estuvo al mando en todas las entidades, ¿no? Llegó Lenín Moreno al gobierno y de alguna forma desmontó el correísmo para el país. ¿Qué cree usted? ¿Será tan cierto? Bueno, Paul, no es así, no fui yo quien lo hizo.
ese pienso que es un error de concepción. El pensar que somos los líderes ocasionales, como fue mi caso, los que determinamos el futuro de un proceso. No, la historia la hacen los pueblos. El momento en que los pueblos están preparados, el momento en que un pueblo está extremadamente sensible con respecto a no querer más autoritarismo, a no querer que la libertad de expresión esté coartada, a no querer asesinatos extremadamente sospechosos, prisiones, secuestros, etcétera, etcétera. Cuando se cansa de eso el pueblo, ese momento exige por parte de su líder, y eso es lo que me ocurrió, que tome decisiones. Entonces yo tomé la decisión, y el pueblo ecuatoriano, en más del 70%, recuerdo yo más o menos, decidió que no quería una dictadura perpetua, que quería seguir viviendo en libertad, que quería seguir viviendo en democracia y que quería con todo derecho de buscar el bienestar ante la posibilidad de que haya miseria. Y nosotros debemos fijarnos en nuestro espejo, que podría ser lo que ha ocurrido con Venezuela. Vemos permanentemente a estos queridos venezolanos que deambulan por las ciudades pidiendo caridad y de una forma extremadamente lastimera. Eso es lo que queremos para el Ecuador. Esa es otra decisión que debemos tomar. Debemos tomar también si es que queremos que el dólar, que es una moneda que estabiliza, que defiende a los ciudadanos en su capacidad adquisitiva contra la posibilidad de inflaciones galopantes, si es que la queremos mantener o no, si es que queremos que nos digan la verdad o no queremos que nos digan la verdad, o queremos someternos a la mentira, como el caso, por ejemplo, de las 7.300 muertes de causa indeterminada, porque suelen manejar las cifras a su antojo para dar la impresión de que el gobierno ha sido extremadamente exitoso. 7.300 muertes indeterminadas ha sido el resultado de un estudio realizado por Arduino Tomás, y seguramente ustedes lo han leído también, Sí, correcto. lo han revisado bien. Entonces, ¿queremos que nos digan la verdad o que nos mientan? Eso es también lo que se decide este domingo. Lenín Moreno, recuerdo tanto usted como presidente de la República, al término de su gobierno vinieron otras elecciones, otros presidentes, Guillermo Lasso, que incluso ganó las elecciones, el propio Daniel Noboa, luego de la muerte cruzada, ganó las elecciones y le ganó incluso a Luisa González en el proceso electoral. Luego de que Lenín Moreno ganara las elecciones y se viera que usted se apartó de la Revolución Ciudadana o Alianza País, ¿usted cree que con el pasar de los años se debilitó este movimiento político? ¿Y qué ha pasado hoy por hoy que ha tomado fuerza? Porque prácticamente en esta primera vuelta entre Luisa González y Daniel Noboa, la diferencia fue mínima, pero hubo un lapso, un tiempo que se debilitó Alianza País o la Revolución Ciudadana. Yo creo que uno de los negocios que tiene este tipo de movimientos políticos es el de polarizar a la sociedad. Definitivamente nuestra sociedad está extremadamente polarizada. Antes yo recuerdo que cuando uno conversaba con amigos, con familiares, con conocidos, con desconocidos inclusive acerca de política, el trato era respetuoso, el trato era cordial. Recuerde usted que al terminar mi mandato, en las elecciones en las que ganó Guillermo Lasso, no hubo ni siquiera un golpe. Inclusive fueron extremadamente respetuosos en el momento en que criticaban. Eso da la medida de lo importante que es la decisión que vamos a tomar el domingo, porque el haber perdido bastante de la seguridad que teníamos, creo que amerita tomar una decisión bastante razonada y orientada a que eso termine. O queremos vivir un narcoestado en el cual la narcodelincuencia y las vacunas sean la comida de todos los días. En la primera vuelta habían 16 binomios, pasaron solamente dos, ERC5 y ADN. El hecho de que RC5 esté en segunda vuelta significa que tiene de pronto poder de supervivencia, o sea, sigue el poder.
Bueno, además tienen el suficiente dinero como para seguir de manera permanente. Un distinguido periodista ecuatoriano ha hecho un cálculo de lo que han gastado en las campañas y rebasa más allá de los 100 millones de dólares. ¿De dónde tienen ese dinero? Yo creo que deberían explicar y justificar de dónde tienen tanto dinero para llevar permanentemente campañas, para pagar los ejércitos y las granjas de troles que están permanentemente agrediendo de manera escrita a la gente en las redes sociales. A propósito, el expresidente es asiduo a las redes sociales. Pasa todo el día en las redes sociales. Ni siquiera un teenager pasa todo el día en las redes sociales. Él sí lo hace. Y ojalá fuera para bien, ojalá fuera para comunicar cosas positivas, ojalá fuera para, qué sé yo, proporcionarnos música agradable, a lo mejor bromas de buena calidad, pero realmente se dedica a la diatriba, se dedica al insulto, se dedica a polarizar mucho más al pueblo ecuatoriano de lo que ya resultó polarizado en su periodo. Lo vuelvo a decir, lastimosamente ahora las confrontaciones son extremas. Ahora cuando una persona opina en un medio digital, opina en las redes sociales, ese momento lo acanallan y le dicen de todo. Ese no es el comportamiento regular de los ecuatorianos. Debe ser gente malsana de corazón la que trabaja en esas granjas de flores a los cuales ellos acuden para insultarnos de manera permanente. Doctor Lenín Moreno, si bien es cierto, usted dice que el partido RC5 tiene dinero y mucho dinero para esta campaña electoral. Conocemos a Daniel Noboa, que es hijo de un empresario bananero, que tiene muchas empresas. Usted que estuvo cercano a la Revolución Ciudadana o Alianza País, ¿de dónde sale el dinero? ¿Tienen empresas? ¿En qué trabajan? ¿Cómo se obtiene ese dinero? Yo creo que lo primero que hay que hacer es justificar los ingresos que tenemos cada uno de nosotros. El dinero, alguien decía, es como la tos. No hay cómo ocultarlo. No hay cómo ocultarlo. Si usted algún momento tiene la gentileza de visitarme, usted va a ver cómo yo vivo. Y así viviré con modestia, no con pobreza, porque tengo mi jubilación, pero sí con modestia. Yo creo que así viviré toda mi vida, porque no tengo absolutamente nada que ocultar. Pero hay algo que seguramente a ustedes les llamó mucho y poderosamente la atención. En el debate, que yo la verdad prefiero siempre que sea un diálogo, Jorge Luis Borges decía que el diálogo no sirve para confrontar a la gente, no importa quién gane o pierda, lo que importa es que brille la verdad y que ambas personas, las que participan en el diálogo, salgan con criterios fortalecidos, con mejores criterios, el uno del otro. Así debería ser lo que llaman un debate. Vimos un debate en el cual el presidente se comportó con mesura, razonando sus, sus propósitos, los proyectos que tiene para el futuro del país, mientras la candidata Luisa González no empezó mal, empezó también hablando con mesura, de forma razonada, pero parece que inmediatamente se acordó de un libreto y empezó a agredir verbalmente al presidente de la República. Y eso es algo que se ha perdido también, el respeto a la autoridad. Algo de respeto merece la autoridad. Además, la autoridad tiene que ganárselo, es verdad, pero la autoridad merece respeto y es una cosa que se ha perdido lastimosamente. Lo acusó de ser narcotraficante, mire la acusación gravísima. Lo acusó de maltratador de mujeres, mire la acusación gravísima. Y esas acusaciones no son para un diálogo o un debate, no. Esas acusaciones, si es que se tienen las pruebas, deben ser presentadas de manera correspondiente a la Fiscalía, y usted lo sabe bastante bien. Entonces el debate fue un momento de inflexión como para conocer el temperamento real de la persona. El carácter a veces disfraza el temperamento, porque usted recuerda pues que el temperamento y el carácter conforman la personalidad de un ser humano. El carácter a veces tapa un poco, porque es lo adquirido, tapa un poco el temperamento, pero tarde o temprano el temperamento siempre aflora y principalmente, como decía Sigmund Freud, en los momentos fallidos.
Y yo creo que tuvo ella un momento fallido en el que afloró realmente su personalidad, pero fundamentalmente dentro de la personalidad su temperamento. Doctor Lenin Moreno, le consulto, ¿su gobierno contribuyó para que se conociera la realidad del correísmo? Claro que sí, claro que sí. Pero lo vuelvo a decir, cuando convocamos a una consulta popular, el pueblo ecuatoriano es el que decidió y que en un momento determinado, con sus decisiones, permitió que un Consejo de Participación Ciudadana, ya no condicionado, ya no asaltado como corsarios, como piratas, le tome las decisiones más adecuadas con respecto a Fiscalía, con respecto al Consejo de la Judicatura. Si de algo, eh, si yo creo que algo ha sido importante y, y yo lo recuerdo con mucho cariño, sin duda alguna, es que siempre fui respetuoso con todos, absolutamente con todos. Yo puedo decirlo sin temor a equivocarme, de que no ha habido jamás en el Ecuador una persona que respete tanto la libertad de expresión como la respeté yo. Jamás en la vida un periodista recibió ni siquiera un reclamo, ni siquiera una crítica, aunque las críticas de parte de los periodistas suelen ser acerbas. Pero en algún momento mi padre decía que los políticos debemos tener una piel dura y que sabemos perfectamente que la libertad de expresión se estira como un elástico y hay que estirarla mucho cuando uno ejerce la magistratura de un país. Es más o menos como, como estar al filo de una navaja. Hacia un lado se transforma en aburrida y al otro lado se transforma en grosera. Entonces ustedes tienen una tarea importantísima de hacer que la verdad no sea aburrida. Lastimosamente la mentira suele ser muy divertida y de eso se aprovecha el expresidente para poder lanzar sus diatribas, sus insultos, sus agresiones, sus calificativos. ¿Usted ha vuelto a tener contacto con el correísmo o con el propio expresidente Rafael Correa luego del impasse o esta lejanía de usted con el correísmo? Nunca, desde que hubo el alejamiento, nunca he conversado con un solo correísta, nunca he conversado con ninguno de ellos. Ni ellos se han acercado, ni yo me he acercado, así es que creo que los dos ambos estamos bastante ubicados donde nos corresponde. Usted dentro de su gobierno y dentro del tiempo que estuvo con Alianza País, ¿logró conocer a Luisa González de pronto desde cuando ya trabajaba para el movimiento? No, me da mucha pena decirlo, no la conocí. Sé que trabajaba al comienzo de mi gobierno, al inicio de mi gobierno, en una dependencia aledaña a la presidencia de la República. Eso lo supe, pero luego supe que se retiró y luego la volví a ver únicamente el momento en que el expresidente la presentaba como candidata para la campaña anterior. De ganar Luisa González, ¿quién cree que gobernará? ¿Ella o su líder máximo? Creo que la respuesta la sabe usted, Paul, y la sabe todo el pueblo ecuatoriano. Sabemos perfectamente el temperamento que tiene el expresidente. Es una persona que tiene síndrome de abstinencia. No puede estar sin ejercer el poder. Entonces, me temo mucho que la señorita González va a convertirse en una marioneta, en un títere si es que el pueblo ecuatoriano así lo pide, ojalá ella se libere de esos lazos. Ahora, le pregunto a título personal, si gana Luisa González, regresa el correísmo, Lenín Moreno, ¿cuál va a ser su postura? De pronto existiría un poco de temor, porque hay que tener en cuenta que al fin y al cabo usted se convirtió en el enemigo número uno de la Revolución Ciudadana, Alianza País. Bueno, ellos me convirtieron en el enemigo número uno. Yo jamás en la vida considero a un ser humano que sea un enemigo. Yo creo, yo creo en Dios y creo en el precepto de que uno debe amar al prójimo independientemente de cualquiera sea su comportamiento. No nos pone condición, Dios no nos dice, mira, si es que es amigo hay que amarle, si es que es enemigo no hay que amarle, no. Dios nos dice que hay que amarlos a todos y eso es lo que hay que hacer. El, yo me temo mucho de que
de acuerdo a las palabras del expresidente, va a buscar venganza. Me preocupa también el, la declaración del candidato Víctor Arauz, el general creo que es Víctor Arauz, el cual ha manifestado que el expresidente Correa, para prestarle la posibilidad de ser candidato por su movimiento político, le puso como condición que me meta preso para él, el momento en que esté preso, junto con otros compañeros, él hacer una sonada y seguramente terminar con mi vida. Yo, francamente, no sabía que el expresidente tenía esos visos de maldad tan acentuados y tan peligrosos. O sea, usted sí tiene temor que regrese el correísmo, por lo que pueda ocurrir. Mire, Paul, yo ya estuve muerto hace 25, 26 años. A mí cuando me dispararon, Dios decidió darme otra oportunidad para vivir. A mí la muerte no es lo que me preocupa. No es lo que me preocupa porque sé perfectamente, como creyente que soy, que la muerte no existe. Es pasar únicamente a otro estado. Como solía decir Rabindranath Tagore, la frase es muy bonita, si quieres se la repito. Miedo no tendré cuando la estrella del atardecer salga del clavicordio del acero. Será únicamente como el niño que reposa en el brazo derecho de su madre, y claro, llora el momento en que la madre, cansada, pasa al brazo izquierdo, pero enseguida encuentra consuelo el momento en que se da cuenta de que sigue siendo protegido. Entonces, eso es lo que pasa con la muerte. Uno no debe temer a la muerte. A Doctor, la final estamos compuestos fundamentalmente de luz, y esto no es una metáfora. Estamos compuestos de luz, de destellos cuánticos. Todo nuestro cuerpo es un conjunto de destellos cuánticos, de acuerdo a lo que dice la mecánica cuántica. Y creo que acierta con bastante verdad. Y claro, la luz es eterna. Es por eso que nosotros estamos premiados con la eternidad. Dios nos dio la vida y ese fue su regalo, es el presente que nos dio. Nosotros debemos responderle con nuestro buen comportamiento, y es nuestro regalo hacia Él. doctor Lenin Moreno, estaba viendo una entrevista que usted también dio a otro medio y usted hablaba sobre el comportamiento de Rafael Correa. Incluso le supo decir que estaba enfermo. Sí, bueno, es que los síntomas son bastante claros. Yo pienso que está enfermo. Está enfermo, principalmente está enfermo del corazón. Ojalá recupere la capacidad de amar y no amarse únicamente a él mismo. Yo creo que como enfermo que está, requiere de ayuda médica urgente también. No sé si psicológica, no sé si psiquiátrica, y no sé además en qué momento eh, se empezó a comportar así. ¿Será que siempre fue así y solamente lo ocultaba? ¿O será que en el ejercicio del poder y en el deseo de prolongarse indefinidamente en él, encontró ese tipo de comportamiento nada deseable para una sociedad ni para un país? En algún momento, ¿usted cree que volverían a ser amigos usted con Rafael Correa o ya no, nunca más? No es mi amigo, pero tampoco es mi enemigo. No es mi enemigo. Yo creo que eso va a ser bastante difícil, fundamentalmente de parte de él, que es de venganzas terribles y es de odios eternos. Doctor Lenín Moreno, le pregunto, ¿ha conversado con Ajá. Daniel Noboa? ¿Ha tenido acercamiento con Daniel Noboa? ¿Se han escrito, se han llamado, se han compartido de pronto ideas, planes de trabajo? Tengo su WhatsApp, entonces muy ocasionalmente le doy una que otra idea, con todo respeto, una que otra recomendación, una que otra crítica, y él de manera lacónica, corta, siempre me responde con cortesía. Qué bueno. Hablemos sobre estas alianzas. ¿Qué bien le viene al país o qué tan mal le podría ir? Alianza País hizo un acuerdo con Pachacutic. Incluso Leonidas Isa, que lideró en su momento esta idea, no estuvo de forma presencial. ¿Cómo ve esta unión RC5-Pachacutic?
Mire, de una forma indigna, y lo repito, de una forma indigna. El dirigente Leonidas Issa hace un acuerdo con quienes lo humillaron, con quienes los maltrataron, con quienes los trataron mal, a quienes les agredieron de forma permanente, física y verbalmente, con quienes les quitaron su sede. Usted recuerda la sede de la CONAI ahí en la Granados, Sí. yo se la devolví, yo se la devolví. Es una alianza bastante extraña. Es por eso que yo he comparado el comportamiento del señor Risa con esa pelota que uno patea hacia una pared y que mientras más duro patea, más rápido regresa. Más o menos como la pelota de frontón de los españoles. Mientras más duro le pegas, más rápido regresa. Lo vuelvo a decir, indigno el comportamiento del señor Risa. Ventajosamente, los indígenas, los hermanos indígenas han reaccionado muy positivamente y los tradicionales dirigentes y los verdaderos dirigentes de los hermanos indígenas han dado su apoyo al presidente Daniel Noboa, independientemente de cualquier crítica que le puedan hacer. Nosotros sabemos que con él sí existe la posibilidad de un futuro. De otra forma, únicamente caeremos en un abismo como el de Venezuela. Prácticamente nos convertiremos en Venezuela. En Venezuela. Hace unos días me llamó una señora y me dijo, expresidente, vamos a caer en un abismo si gana la Revolución Ciudadana. Y yo recordaba las frases de Federico Nietzsche y se las repetía a la señora. Federico Nietzsche, el filósofo alemán, decía, cuando miras por demasiado tiempo un abismo, él también mira dentro de ti. Por eso nosotros debemos también revisar nuestros comportamientos. Y hay otra frase también de Federico Nietzsche que dice, si peleas constantemente contra monstruos, hay que tener cuidado, perdón, de convertirse en uno de ellos. Hay que tener cuidado de convertirnos en el monstruo. Es por eso que no hay que odiar. Es por eso que no hay que planificar venganzas, odios eternos. A los seres humanos hay que amarlos. Doctor Lenín Moreno, incluso en el discurso de ayer de la señora candidata Luisa González, hablaba de esta unión con otros movimientos y que Ecuador es uno solo. Incluso se habla sobre este pacto y esta unidad con el propio ex candidato a la presidencia, Jan Topic. ¿Cómo ve esta coalición o esta unión? Bueno, es decisión del señor Topic. Es una decisión del señor Topic. El señor Topic se ha referido en términos muy duros a lo que ha significado el correísmo en el país y no deja de extrañarme que se haya aliado, pero está en su derecho, así como los ecuatorianos están completamente en su derecho de escoger su aliado para el futuro. ¿Qué es lo que esperamos para el futuro? El binomio de Luisa González, Diego Borja, en su momento fue parte del correísmo, parte de Alianza País, trabajó en el correísmo en su momento, ¿verdad? Cuando en su momento fue presidente Rafael Correa. Así, Luego hubo un impasse, se separó, incluso lo apoyó a usted. Yo recuerdo tanto que él incluso lo apoyaba a usted, escribía en redes sociales dándole el apoyo a usted como ajá, presidente de la República y nuevamente regresó pues al correísmo apoyando a Luisa González. ¿Cómo ve ese escenario? como lo he dicho, Paul, está en su derecho también el señor de escoger la alternativa. Cada quien tendrá que explicarle a su corazón, a su conciencia, por qué toma las decisiones. Él ha tomado su decisión y no tenemos más que respetarla, no faltaba más. Doctor Lenín Moreno, para concluir la entrevista, sé que el voto es secreto. Dos opciones, Luisa González, Daniel Noboa. ¿A quién usted le daría el voto y por qué? ¿Por quién votaría yo? Sí. Por supuesto, por Daniel Noboa. Sin embargo, yo quiero un poco razonar en algo el voto. Nosotros estamos a la expectativa de que quien gane, quien quiera que sea realmente un conductor que saque al país de la catástrofe económica y de seguridad en la cual yo pienso que nos sumieron las primeras decisiones, eh, no sé, a lo mejor no con mala intención, que tomó el correísmo, como la expulsión de, la base, de la base a los norteamericanos, como el no funcionamiento de los radares chinos, usted recordará que jamás en la vida funcionaron, como la alianza muy sospechosa con, eh, con las bandas narcodelincuenciales de terroristas colombianos.
etcétera, etcétera, como el indulto a las bandas organizadas juveniles que lastimosamente muy mal resultado dieron. Lo vuelvo a decir, a lo mejor no fue con mala intención, pero deben por lo menos asumir la responsabilidad de que ellos fueron los que originaron lo que nos está ocurriendo ahora. Le queremos un presidente que sea, como decía Abraham Lincoln, que nos considere a los ecuatorianos, que sea nuestro compañero de viaje y que nos considere sus compañeros de viaje, no esclavos a los cuales obligar, a los cuales mandar. Albert Camus tenía una frase muy bonita con respecto a lo que debe ser un dirigente o un presidente de un país. Decía, no hay que estar del lado de los que hacen la historia, hay que estar del lado de los que lo padecen, de los que lo sufren. Hay que estar del lado de ellos. Si el presidente va a ser así, en buena hora, que tenga una buena presidencia. Y no sé, ¿algún otro tema desea tratarlo, Paul? No. Encantado. Sabemos que tiene que cumplir una agenda. Gracias, doctor Lenín Moreno, por estar con nosotros acá en WQ Radio. Si es necesario de pronto conversar en otra ocasión, lo vamos a estar contactando. Gracias. Nuevamente, buenos días. Buenos días. Mucha felicidad y una buena decisión a los ecuatorianos este día domingo. Ok, buenos días. Que tenga buen día. Que pase usted muy bien. Hasta luego, Paul. Ok, y de esta forma vamos a finalizar este informativo el día de hoy. Tenemos mucha información para darles a conocer después de este noticiero. El día domingo estamos en esa oportunidad nosotros como ciudadanos poder darle el voto. Hay dos opciones, depende de usted quién quiere que nos gobierne, sea Luisa González, sea Daniel Noboa. Recordar que ese voto tiene que ser meditado, tiene que ser analizado. No vaya a la ligera, a votar por quien de pronto le parece más guapo o más guapa. Podemos analizar ese voto, todavía tenemos 2